a dónde podemos ingresar, que es con ticket, sin necesidad de mostrar los tickets. Así que, como Pancho por nuestra casa, entramos. Which one do you recommend? Por ahora venimos victoriosos. Intentamos entrar a 5. Está calentito. Está bueno, ¿eh? La baguette de Vietnam es riquísima. Cada uno de los tickets que ustedes se quieren gastar. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam, estamos en la ciudad de Hoi An, en la zona del puerto, que es hermosa. Estamos en lo que es la ciudad antigua, el casco antiguo. Y acá tiene la particularidad de cobrarte una entrada, 200.000 dong, que es algo así como $8, y te dan 5 tickets. Vos decidís dónde usarlos. Nosotros tenemos el dato de que hay lugares que son con ticket y no te los piden. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver a dónde podemos ingresar, que es con ticket, sin necesidad de mostrar los tickets. Ahí justo un chico pasaba, se reía, así que deben estar entendiendo el español. Creo que va a ser un video divertido mientras le mostramos todo de una manera diferente, así que acompáñenme y vamos a recorrer acá un poquito la ciudad de Hoi An. Do you want to come to my boat? Do you want to come to my boat? Do you want to come to my boat? No? You want to come to my boat? Nuestra primera parada, sin darnos cuenta, fue el Chua Quanam, un antiguo templo budista que, según tengo entendido, está dedicado a Quanam, la diosa de la compasión. Lo que ocurrió fue que para ingresar a este lugar necesitábamos ticket, pero sin saberlo ingresamos por la parte de atrás, lo cual, además de ofrecernos un hermoso jardín, una supuesta exhibición de arte y detalles de un templo muy bien cuidado, nos permitió poder disfrutar del Chua Quanam sin necesidad de mostrar un ticket que claramente no teníamos. Tras un breve recorrido, salimos y nos dirigimos al mercado de Hoi An, algo que a mí personalmente me encanta ver en el sudeste asiático y creo que ustedes tampoco se van a querer perder. Van a encontrar productos, azafrán, especias y demás, los chopsticks para comer con los palillos. Y después tienen esos globos que son característicos de acá, no sé por qué. Esos globos todos coloridos y demás. Y bueno, como siempre, imanes y bueno, distintas cosas también para la casa. El lugar, la construcción en sí está buena, a diferencia de otros mercados que por ahí fuimos recorriendo a lo largo de todo este viaje por el sudeste asiático. Y acá llegamos al otro lado. En casi todos los mercados se van dividiendo por secciones. Es fácil de organizarse. Dentro de tanto descontrol se va ubicando bastante bien. Vamos para allá y ya después seguimos camino a lo que vinimos a ver. Bueno, ahí como vieron, mientras nos metemos en esta calle chiquitita, este último que les acabo de mostrar es con ticket. Se ve que en este sí lo controlan. Ahora vamos a seguir, vamos a cruzar y vamos a ver si podemos conseguir algún otro con ticket, pero donde no lo requieran, así se lo podemos mostrar.
Bueno, este ya es el cuarto, quinto que intentamos. Vamos a ver si vamos a entrar sin entrada. Como Pancho por su casa, lo que vamos a hacer es tratar de entrar al Museo de Folclore en Hoi An. ¿Ven? Hay veces que es así de sencillo, gente. Miren, acá esta barca que no sé cuántos años deben tener. Igual es bien antiguo. De ahí entramos a la segunda parte, que hay un pequeño descanso. Gente haciendo el trabajo. Hello, how are you? I'm good, thank you. Les van mostrando los trabajos antiguamente. Miren esto. Mi abuela tenía una de estas Singer o Singer antiguos. Como hacían anteriormente el trabajo. Que bueno, ya no sé si debe quedar algo de esto en la actualidad o no. Pero bueno, les va mostrando un poco cómo era. Miren acá el tema de, bueno, para hacer las cosas a mano. Las alfombras y demás que iban haciendo a mano. Sí que es atractivo el lugar porque tiene como esta onda medio china. Tiene esta parte como el centro abierto ahí arriba. Con plantas y demás para sentarse. Con estos banquitos típicos ahí bajitos. Se toman un tecito. Boa Tea y Lotus Tea. Yo no sé si esto se podrá probar. A ver si nos dicen algo y si no, probamos el té, que muchas veces también están como degustación. Pero yo me voy a probar uno. A ver qué tal está el té, ya que estamos acá. Quizás después nos explican qué es o quizás no. Vamos a probar un tecito. Está calentito. Está bueno, ¿eh? Ven, hay veces que tienen un montón de gastos en entradas. Hay veces que no. Hay veces que se requiere y no se la piden. Se toman un tecito y siguen. No es la intención de decir que no paguen la entrada. Páguenla. Es algo para hacer también un poco de color en el video. Y la realidad es que nosotros, muy rico el té, la realidad es que nosotros a estos lugares no vendríamos si fuesen con ticket. Entonces, bueno, que tengan ticket es parte del lugar antiguo y tiene su cierta coherencia, pero a nosotros esto mucho nos interesa, simplemente es mostrarles a ustedes este juego, de dónde podemos entrar. Pero sí hay cosas interesantes, la ciudad es muy linda, es muy pintoresca. ¿Ven? Miren ahí le dice Ticket Control. Ahí es cada uno de los tickets que ustedes se quieren gastar. Lo ponen ahí, van viendo que no es tanto el control. Y en nuestro caso, por ahora venimos victoriosos. Intentamos entrar a 5 y entramos a 3. Nosotros vamos a ir cambiando un poco por el casco antiguo. Vamos a ir a comer algo, son casi las 5 de la tarde y todavía no comemos. Así que vamos a buscar algo para comer y vemos con qué otra cosa más nos encontramos. Bueno, gente, vamos a probar en este, a ver qué pasa. Si nos dicen algo, si no dicen algo, si podemos ingresar. Bueno, acá dice Hoi An Art Gallery. No vimos a nadie, así que como Pancho por nuestra casa entramos. Bueno, gente, estamos entrando uno nuevo, Phi Bat Te Quoc Gia. Si lo pronuncio bien, no, acá tiene otro nombre. Hoa Van Le Gia. La verdad que es sencillito pero lindo y no les va a llevar más de 5 o 10 minutos recorrerlo. Justo nos mostraban que estaban cerrando, así que son las 5 y cuarto, me imagino que cierra 5 y media. Nosotros ya, habiéndole mostrado un poquito estos lugares que pueden ingresar y no pueden ingresar, nos vamos a ir a comer algo. Miren acá esto que interesante, dice: hola amigos, si creen que mi sándwich vegetariano es rico y razonable, por favor pongan algo de su tiempo en mi web, comentando y volándolo, así se lo pueden recomendar a otros amigos de su país sobre lo que es la cocina vietnamita. Miren qué buena iniciativa, están las dos personas, imagino que es un negocio familiar, así que creo que el lugar está bien elegido. Vamos a comer acá. Which one do you recommend? Which one do you recommend? Oh, tofu? Yeah, tofu. Mushroom. Okay, mushroom, tofu, the peanuts y el vegetables. Todavía me están preparando el mío. Se ve bueno, gente, vamos a ver qué tal está. Pero la verdad que se ve bueno. Te puse algunas cosas que yo no le había pedido, pero imagino que debe saber mejor que yo que está bueno, así que vamos a ver qué tal está. Buenísimo. La baguette de Vietnam es riquísima. Me puse un poco de todo. El tofu, eso que ven ahí negro es el champiñón, los vegetales y demás. Está buenísimo, la verdad que estamos muertos de hambre. Bueno, gente, ahí ya salimos. No nos comimos otro porque se empezó a llenar de gente. La verdad no quiero mandarme la parte ni decir nada acerca de nosotros, pero acá al lugar donde vamos, cuando llegamos, que está vacío, de repente empieza a caer gente, a caer gente, a caer gente.
Así que si es que traemos alguna influencia en eso, bienvenido sea para que la gente tenga trabajo. Espero que les haya gustado esta cosa diferente que intentamos hacer, mostrar los lugares con las entradas, sin las entradas, el casco antiguo, un poco la ciudad, la gastronomía, que tienen opciones veganas y demás. Este recorrido a nosotros la verdad que nos divirtió bastante. A ustedes espero que les haya pasado lo mismo, que les haya gustado. Si fue así, déjenme su me gusta. Si no se suscribieron, consideren suscribirse y como les digo siempre, gracias por su tiempo y nos vemos la próxima. Chao, chao.